Hola a todos, bienvenidos a Aroma Mindful. Hoy quería haceros un vídeo sobre aceites esenciales, continuando con el tema que había hablado la vez pasada sobre aceites esenciales durante el embarazo. Hoy quería hablar más sobre la niñez y a partir de cuándo poder utilizar los aceites esenciales en los niños. ¿Pueden los aceites esenciales trabajar como disruptores endocrinos en el cuerpo humano? Estudios realizados en el Hospital de Nicklaus en Miami y en la Universidad de California han demostrado que los aceites esenciales de lavanda y de árbol de té pueden trabajar como disruptores endocrinos en los niños. Los estudios demostraron que los aceites esenciales imitaban el estrógeno y causaban el crecimiento prematuro de los senos en niñas y niñas, además causando inflamación mamaria en los hombres adultos. En el estudio se analizaron 24 casos. 19 niños presentaron ginecomastia, que ginecomastia es el agrandamiento de los senos, y 5 casos de telarquía, en el que ya se le empieza a desarrollar las glándulas mamarias a las niñas. Cabe decir que dentro de estos casos había un caso de una niña de solo 3 años y 11 meses, en el que se le presentaba un ensanchamiento del pecho derecho. Un niño de 7 años en el que presentaba esta ginecomastia y una niña de 7 años que presentaba un desarrollo prematuro de sus órganos reproductores. El estudio se realizó en 24 niños. La mayoría de estos niños eran de origen hispano. No con esto quiero decir que porque sean latinos tienen más predisposición, pero sí que había un elemento en común, y es que muchos de ellos utilizaban productos que tenían esencias de lavanda. O sea, no estoy hablando de que ellos utilizaban directamente el aceite esencial de lavanda y se lo ponían sobre el cuerpo, sino que usaban colonias, jabones, champús, cremas. Y en un caso había una niña que sí que había estado expuesta a un difusor que su profesora en la clase lo tenía todo el día, y esta niña estaba sentada justo al lado de la mesa de la profesora. Entonces ella estaba todo el día oliendo el aceite de lavanda. Otra cosa importante era que una vez suspendían el uso de estos productos, pues ellos volvían a la normalidad, o este proceso de disrupción endocrina paraba. ¿Qué podría decir yo al respecto? Pues es un estudio que se ha hecho solo en 24 casos, dentro de los cuales los productos que ellos utilizaban utilizan las esencias, o sea, aceites esenciales. Sí que mencionan los nombres de las colonias, los nombres de las cremas, pero no mencionan el origen de los aceites esenciales. Entonces aquí es donde es muy importante saber el origen de estos aceites esenciales, si son 100% orgánicos, saber cuáles son las maneras en las que extraen el aceite esencial, porque en muchos casos utilizan químicos que obviamente terminan en nuestro cuerpo. Con eso no quiero decir que aconsejo el uso de aceites esenciales en niños pues que están en desarrollo, que están en la prepubertad, en la pubertad, y sobre todo exponerse a un uso diario. Esto yo no lo aconsejaría en lo más mínimo. Que si vas a utilizarlo, sobre todo utilízalo como aromaterapia. Pero se ha visto que una de estas niñas que estaba en la escuela expuesta todo el día al difusor de la profesora con un aceite esencial de lavanda, pues presentó también ginecomastia. Entonces, dependiendo de el tamaño de la habitación, dependiendo de la cantidad de horas que una persona esté expuesta, yo os recomendaba 1 hora y media máximo de estar expuesto a una esencia, y que sea solamente una vez al día, no que esté todo el día oliendo el aceite esencial. Y más en un bebé, en este caso niños de 9 años que estaban expuestos todo el día. Me imagino que la profesora quería calmarlos, quería tenerle a los niños relajados, pero claro, los que estaban directamente expuestos al difusor fueron los que resultaron más afectados. Como este no es un canal científico, no voy a entrar en detalles en los productos o en los químicos que fueron estudiados y en qué manera o en qué medida afectaban a los niños, que por cierto eran solo 24 pacientes. Yo personalmente y como madre aconsejo que tienen que ir con mucho cuidado con los niños.
dejar que ellos cumplan su proceso de desarrollo y no hacer un uso a diario. O sea, tú puedes poner un difusor un día o un día que no pueden dormir, que están muy estresados, o en alguna hora específica cuando necesitan, no sé, concentrarse para estudiar. El aceite de menta va súper bien. En algún momento en el que sienta una molestia en el estómago, pues también unas gotitas de aceite de menta diluidas con un aceite portador, obviamente. Cuando esté en contacto con la piel siempre tiene que estar diluido con un aceite portador y sobre todo pues que no sea un uso a diario, o sea, que no estén expuestos por años a una cierta cantidad de aceites esenciales que no sabemos cuál va a ser el efecto en ellos. Entonces, mi consejo es, dado que estas investigaciones fueron solo en 24 pacientes, 24 niños, fueron solo niños de raza hispana, fueron solo niños que utilizaban esos productos específicos, pues tener en cuenta, porque en realidad cuando compras un jabón, cuando compras una crema, cuando compras una colonia, no sabes el origen de las esencias. Intentar comprar siempre orgánico, sobre todo que tú sepas qué aceites esenciales hay allí. La verdad es que es bastante difícil saber cuál es el origen de los aceites esenciales en los productos, porque las compañías por lo general no te dicen, mira, son de esta marca, fueron recogidos así, la extracción es de esta manera, entonces pues tener mucho cuidado y la verdad es que exponer a niños a colonias, pues yo no los aconsejaría, sinceramente. Intentar utilizar productos más neutros y que los aceites esenciales que uses sean de manera terapéutica, por ejemplo, que se siente mal algún día del estómago, pues entonces sí, que necesitas que se concentre para estudiar, vale, pues un difusor un momento, pero utilizarlos a diario es algo que no sabemos cuáles serán las consecuencias. Estos estudios lo han demostrado y pues sí, la verdad es que han presentado estos cambios en los niños. Yo no lo aconsejaría. A mi hijo, yo cuando empecé a ponerle aceites esenciales, él tenía 6 años y medio, 7 años y solo se lo ponía en la planta de los pies, o sea que hacía un trabajo de reflexología y eran una mezcla de aceites para estimular su sistema inmune. No había aceite de lavanda dentro, eran sobre todo aceite de romero, timo, menta, limón y era una mezcla que hacía esto, estimular el sistema inmune y le ponían solamente una gotita mezclada con aceites portadores para hacerle un masaje en la planta de los pies. El aceite de menta se lo empecé a aplicar diluido cuando presentaba molestias en el estómago, cuando tenía dolor de estómago, le frotaba un poco la pancita y pues era como santo remedio. No era una exposición durante años a un aceite, sino que era algo muy puntual. En la cantidad está la medicina, como dice el dicho, en la cantidad está el veneno. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ser muy conscientes. Los niños que están en su proceso de desarrollo y en el vientre de una mujer embarazada, pues el bebé está en ese proceso. Pues la verdad es que lo mejor es respetar los ritmos naturales de los seres humanos y luego por casos muy puntuales y sobre todo recomendados con un profesional, pues empezar a utilizar pues este tipo de terapias más alternativas puntualmente. Otro consejo importante es la manera de utilizarlos. Ingeridos yo nunca los aconsejaría. Con un difusor en habitaciones pequeñas, no máximo de 1 hora y media. En habitaciones más grandes puede estar hasta máximo 2 horas. Y esto después de 1 hora y media o 2 horas hacer una pausa y poder retomarlo un par de horas más tarde en el caso de que sea necesario. Pero ya ellos están haciendo su trabajo y no es necesario saturar, no es necesario llegar a sobredosis porque aunque sean naturales, ellos están en una concentración tan elevada que de esa misma manera trabajan en nosotros y nosotros no estamos acostumbrados a esta exposición. Todo el mundo se deja llevar por la idea de que es algo natural y entonces se exagera. Entonces, en resumen de estos estudios científicos, que os voy a dejar los links de los artículos aquí debajo, pues demuestran estos aceites de lavanda y de árbol de té que imitan el estrógeno. Por lo tanto, los componentes químicos que hay en estos aceites trabajan como disruptores endocrinos. Segundo, en niños en prepubertad o en pubertad, lo que hacen es que generan ginecomastia. Y
telarquía, que es la aparición prematura del botón mamario en las niñas. Y se demostró que estos niños estuvieron expuestos a el uso de champús, jabones, cremas y perfumes que contenían esencia de lavanda. Conclusión, tener mucho cuidado, no exponer a nuestros niños a usos prolongados de aceites y sobre todo de aceites directos. O sea, cuando digo aceites directos me refiero al aceite sin diluirse y si se va a aplicar directamente en la piel, que se use solamente como una terapia puntual en casos muy específicos aconsejados por un terapeuta o por un médico. No usarlos antes de los 6 años y sobre todo si se utilizan con un difusor, que no estén expuestos todo el día a este difusor, que no estén oliendo el aceite todo el día. Y por último, y muy importante sobre todo, conocer el origen de los aceites esenciales, de dónde viene, saber cuál es el proceso, cómo se ha hecho la destilación para obtener este aceite, porque hay muchos aceites que se destilan con químicos, entonces estos químicos terminan en nuestro organismo, por lo que quiere decir que terminan en los organismos de los niños o del bebé que está formándose en el vientre de una madre. Asegurarnos que los aceites sean de origen orgánico completamente y sobre todo utilizarlos bajo la guía de un profesional de la aromaterapia. Aquí debajo os dejo más información sobre los artículos científicos que se han escrito al respecto y también os dejo información sobre los químicos de los aceites esenciales que actúan como disruptores endocrinos. Muchas gracias. Namaste.